Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fania Castillo, de la Fundación Bordes, de acá del Táchira, Venezuela, la frontera con Colombia. Pues nosotros somos una organización independiente dedicada al estudio de las artes y humanidades acá. Tenemos un centro cultural donde pues compartimos actividades variadas para la ciudad, tanto presenciales como también como en esta oportunidad online. Y pues es un placer para nosotros porque la doctora Marisol es pues jubilada de acá de nuestra Universidad de los Andes, que ahora está en México, pero seguimos trabajando, haciendo estas colaboraciones y nos está apoyando en la organización de homenajes a escritoras venezolanas. Para nosotros pues es un orgullo comenzar con Victoria de Stefano, que es una figura importantísima. Bueno, a mí en particular la literatura de algún modo autorreferencial, autobiográfica, me es muy querida y es una referencia importante para mí. Entonces, pues estoy muy complacida por este encuentro y muy emocionada de que haya tantas personas cercanas a Victoria que se hayan sentido convocadas, invitadas y pues a acompañarnos a presenciar esta sencilla actividad que hicimos, académica y también pues afectiva. Compañero Camilo. Bueno, hola, buenas tardes. En nombre de la Universidad de los Andes, de la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe, queremos agradecer a todos los ponentes, participantes en este sentido homenaje a la escritora Victoria de Stefano y a la profesora Marisol García, que ha tenido la iniciativa de organizar esta actividad. Para nosotros es importante desarrollar este tipo de eventos porque nos vinculan más con nuestras escritoras venezolanas y bueno, es una excelente oportunidad para recordar a esta maravillosa escritora que nos ha dejado hace poco, pero con su obra ha dejado un importante legado para todos nosotros. En nombre de la universidad, pues acompañamos esta actividad y feliz de compartir con ustedes. Bueno, nos avisa Martín o Rodrigo si están listos para hablar. Estamos listos. Bueno, estamos encantados de escucharlos. Bueno, en primer lugar, yo quería en nombre de la familia y de los amigos de Victoria agradecer a Fania, a Marisol, a Camilo, a la Universidad de los Andes, a la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe, a la Fundación Bordes, esta oportunidad, este homenaje y este pequeño espacio para hablar de Victoria. En lo personal, yo tuve la oportunidad de ir a una clase de Victoria hace más de 35 años. Debo confesar que no recuerdo nada de la clase. Sin embargo, sí tengo muy presente una profesora hermosa, elegante, coqueta y con un gran dominio de la escena, siempre con una sonrisa. También recuerdo haber visto de reojo a mis compañeros de clase y todos estaban igual. Estaban en primer lugar muy atentos y muy contentos, con una sonrisa en el rostro. Ahora, después de 35 años, lamento no haber ido a una o dos clases más de Victoria. En casa, sin embargo, no teníamos a una profesora. Era una mamá con muchas amigas y muchos amigos que visitaban la casa y conversaban. A pesar de que mi hermano y yo éramos unos animalitos de verdad, por alguna razón escuchábamos muy atentamente, sin abrir la boca, con los ojos abiertos y con las manos muy quietas. Allí aprendimos mucho. Al principio sobre la revolución y sus héroes, y luego, pasando el tiempo, sobre cosas más interesantes. Qué horribles han resultado los revolucionarios y qué parecidos son a los políticos. Para hacer una referencia lejana y muy a momento, pues Somoza y Ortega se parecen hoy, parecen casi hermanos. La casa de Victoria mutaba de temporada en temporada. Venían unas personas y luego otras. Se juntaban y conversaban de todo un poco. Siempre un poco de literatura, arte, historia universal y comida. Y en especial sobre la pasta.
cómo se hacía y cómo no se hacía. Sus pastas eran especiales y un tema de honor. La relación de Victoria con la universidad fue compleja. En primer lugar, como estudiante, luego muchos años grises como profesora de la Escuela de Filosofía. Eso es una apreciación personal mía. Puede que mi mamá me diga, no, eso no fue así. Pero esa es mi impresión. Y luego el salto a la Escuela de Arte. A pesar de no contar con una oficina, lo cual siempre se lamentó, en ese lugar era realmente feliz y libre. Disfrutaba de sus colegas, sus estudiantes, de un ambiente mucho más abierto y también de los retos de nuevas materias. En algún momento, después de su jubilación, todo fue literatura. No había día durante la comida, la merienda o la cena que no surgiera la posibilidad de mencionar una novela, un artista o un hecho histórico. Cómo recordaba a los artistas que habían sido humillados, oprimidos y aniquilados por el sistema. Así que en los últimos 20 años sí tuvimos una maestra en casa. En lo particular recuerdo que de vez en cuando le preguntaba a la profesora si podía leer Ulises y me decía con no. En busca del tiempo perdido, tampoco. Y así seguía con 3 o 4 obras que son clásicas y de altura. Y pues al final de un rato, ya un poco molesto, le preguntaba qué podía leer. Y entonces sí me ofrecía una lista generosa, larga y precisa de qué novelas podía leer. Las 2 últimas novelas que me recomendó y que leí con muchísimo gusto fueron Las Memorias de Arthur Koestler, que me dejaron fascinado, y una novela de Joseph Conrad, al autor al cual ella le tenía una gran admiración, que se llamaba Bajo la mirada de Occidente, y que también viene a cuento en estos momentos por la situación que ocurre en Ucrania. Me gusta la literatura y entiendo su amor por los libros. Puede parecerle un poco extraño, pero sus libros quedaban hechos pedazos, destruidos. Es cierto que no ayudaba la pobre encuadernación de algunos libros, pero en general terminaban como una herramienta que ha tenido un uso rudo. Un libro no pasaba una sola vez por su mano, eran leídos y releídos una y otra vez, una herramienta de trabajo. En las presentaciones ajenas y sobre su obra, Victoria nunca leía, cosa que yo estoy haciendo. Había preparado una hoja de ruta. Nunca la recordamos leyendo una presentación. Ella siempre decía, hice mi tarea. De eso siempre estaba complacida y orgullosa. Tampoco dejaba sus comentarios sin fin, con cabos sueltos, como su novela, para recoger más adelante en una o en otra oportunidad. No había continuaciones, no había trilogías o cosas parecidas. Concluía con una idea que seguramente venía pendiente desde el principio. Al final, claro, una sonrisa. Victoria entendía de libros, arte y cultura, y de amistad, sobre todo de amistad. Su amistad era libre de cualquier consideración social y económica. Podía hablar con el vigilante del edificio de al lado, con José, nuestro querido jardinero, con Dilcia, la reina de Colombia, Irene, y con una señora o con cualquier señora en la panadería, y luego, claro, con sus amigos del libro. Con todos lo hacía por igual, con una sonrisa muy grande. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto puedo responderla. No sé si hay espacio para eso. Fanny, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Pues yo sobre todo agradecida, emocionada de tu participación realmente. Me parece, bueno, ese retrato es precisamente lo que queremos, ¿no? Como un retrato humano de una persona real que escribía y escribía como era ella, pues, ¿no? Ahí no había nada de narrador omnisciente ni de erudita, sino una mujer que se mostraba en sus textos, y eso creo que es muy bonito que tú nos hayas regalado ese bosquejo tuyo, tu mirada de ella, pues que eso es muy valioso. Sí, la oportunidad de poder ver un fragmento de ella que nos es desconocido, que es su vida familiar. Así que de mi parte te estoy muy agradecida, Rodrigo, por
haberte puesto en contacto con nosotros y haber participado de este sencillo homenaje, que seguramente en los años futuros vamos a seguir leyendo la obra de Victoria. Ella va a seguir acompañándonos. Creo que podemos continuar con el programa, Fania. Voy a apagar el micrófono. Muchísimas gracias, Rodrigo. Podemos apagar todos el micrófono y que a continuación Marisol hará la presentación general de la escritora, y de todas maneras al final de las presentaciones pautadas todos vamos a tener derecho de palabra para compartir, para intercambiar apreciaciones, comentarios. Gracias. Bueno, la presentación la hice pensando no en los amigos, no en estudiantes de literatura, en profesores de literatura, en críticos, porque sé que estas personas conocen la obra de Victoria. La hice pensando en las otras personas, al público en general, al que también hemos invitado, porque queremos que la Fundación Bordes y la Maestría en Literatura apoyen este espacio, que es un espacio de visibilización de las escritoras venezolanas. Entonces, pensando en ese público en general, he hecho esta breve presentación sobre Victoria. Victoria nace el 21 de junio de 1940 y muere el 6 de enero del 2023. Adelante. Su huella académica, muy importante, en la Universidad Central de Venezuela. La Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela la tuvo como alumna. Allí se licenció y, andando el tiempo, en esas mismas aulas, en las de arte y en el Centro de Estudios regido por Juan David García Vaca, se desempeña como docente investigadora. Eso lo dice Sandoval en un texto en su homenaje publicado en Pro Da Vinci en 2023. En el 2018 recibió, en atención a su larga carrera académica, sus méritos literarios e intelectuales, la Orden del Cavalier de la República Italiana. Su obra. Sus novelas son El Desolvido, 1971, que se reedita en 2006, La noche llama a la noche, en 1985, El lugar del escritor, en 1992, Cabo de vida, en 1993, Historias de la marcha a pie, en 1997, obra que le mereció el Premio Municipal de Novela y la convirtió además en finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 1998. Lluvia en 2002 y Pedir demasiado en 2004, Paleografías en 2010 y Diarios 1988-1989, La insubordinación de los márgenes en 2016. Asimismo, tuvo una destacada trayectoria como ensayista con títulos como Sartre y el marxismo en 1975, Poesía y modernidad, Baudelaire, que obtuvo el Premio Municipal de Ensayo en 1984, y La figuración del viaje en 2005. Una de sus últimas publicaciones, titulada Su vida, es un relato fragmentario de episodios autobiográficos editado en 2019 por el taller, no logro verlo en la presentación, el Taller Blanco en Bogotá, Colombia. Y está en internet, lo pueden descargar. Su última publicación, Vamos, Venimos, publicada por Planeta Libros. Hay un capítulo publicado en Pro Da Vinci, se los recomiendo a quienes quieren explorar la obra de esta excelente escritora. La siguiente. Y ahora les voy a leer fragmentos de personas que en las notas de periódico de su homenaje póstumo dan una opinión sobre la valía literaria que tenía Victoria. La literatura latinoamericana se despide de la gran escritora venezolana. Su legado, indiscutible por donde se mire, sigue reclamando lugar. Confío en que ahora sí podamos darle lo que se merece. Santiago Díaz Benavides. Es una de esas escritoras imparables a la que el tiempo deparará vida eterna. Carl Crispin. Victoria se ocupó cada vez que pudo, en los duros lustros que ha vivido el país desde 1998, de rememorar la ardua tarea de ensamblar una ciudadanía, de reconocer los errores políticos y más aún rectificar.
Sus intervenciones orales siempre dejaban un hálito de sabiduría que impregnaba la sala y la conciencia del auditorio. Carlos Sandoval. Te extrañaremos. Afortunadamente tu obra nos acompañará en los días de frío. La siguiente. Quiero dejarles este fragmento de una entrevista que le hicieron, en la que le preguntan de qué modo la literatura ha sido para usted una de las formas de la felicidad, como sostenía Knut Hamsun. Ella responde, voy a leerte un párrafo de mi obra Lluvia, en la última página. Si no mirara ciertos planos de fondo, si no mirara el paisaje, si no mirara los cerros altos y recortados, y si no oteara las cumbres, si no admirara el temblor de los árboles, si no me hiciera eco del ciseo de sus hojas, si no me fijara en los pájaros variopintos, entrando y saliendo de su fronda, si no percibiera el tenue brillo de su plumaje, si no apuntara al cielo y no me extasiara con las formas puras de su ingravidez, si no lanzara mis ojos lejos y agarrara altura, si no borrara de mi vista todo lo que es deplorable, ruinoso y feo, si no expulsara de mi mente los desastrosos errores cometidos, las pérdidas, los fracasos, las humillaciones, si no me sumiera en el letargo de mis contemplaciones, si no escenificara mis historias ficticias o reales en el punto y lugar donde ellas me llevan, si contra toda esperanza no intentara cortar mis ataduras, si no hiciera mesiánicos esfuerzos por desplegar las alas, hacia donde podría mirar que no sintiera la muerte en el alma. Bueno, esta es una breve presentación. Por supuesto hay muchísimo que decir sobre Victoria de Stefano, pero vamos a esperar que los ponentes invitados que ya han publicado una crítica de su obra puedan compartir con nosotros esos aportes. La primera intervención está a cargo de Gladys Mendía, la escritura como salvación en lluvia. Gladys, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias ante todo, profesora Marisol, por esta invitación. Muchas gracias a la Universidad de los Andes, a la Fundación Bordes, por este cálido y sentido homenaje a nuestra querida Victoria de Stefano, que está más presente que nunca, tanto en sus textos como a través de sus hijos. Les voy a leer algunos fragmentos del ensayo. Dice así. En el presente ensayo sobre la novela Lluvia se intentará dar cuenta de la escritura como herramienta de supervivencia, del consuelo que brinda la creación literaria al ser humano de agudeza crítica y de amplias inquietudes existenciales. Ya en el prólogo del libro nos dice Ednodio Quintero que Victoria de Stefano reflexiona permanentemente a lo largo de toda su narrativa sobre vida y escritura como un solo tema, pero es en Lluvia donde encuentran su más esclarecedora y equilibrada consideración. También aconseja leerla en paralelo con El lugar del escritor, pues ambas, dice Ednodio, son unos formidables sistemas de representación. Lluvia, enmarcada en el estilo autoficcional, usa el metalenguaje como recurso discursivo, abunda en imágenes visuales y olfativas, bajo un lenguaje culto y ampliamente simbólico. Inicia la primera parte con la descripción de un cuarto, sus muebles, abundantes libros, y luego pasa al clima, el paisaje, todo lo que puede observar desde la ventana del segundo piso de una casa. El narrador en tercera persona nos sitúa en el espacio físico donde habita una mujer. Las características de esta mujer son interesantes. Ella es sumamente observadora y reflexiva, compasiva y empática. Gran lectora y escritora de cuentos. Su nombre es Clarice. Es inevitable asociarla con la escritora de narrativa brasileña Clarice Lispector. Y ya en la segunda parte de la novela, la misma escritora narradora explica que es en honor a Clarice Lispector que nombrará a su personaje así. Todo va normal hasta que ocurre un incidente, una visita inesperada producto de la situación climática. Es José, el jardinero, quien le pide posada a la señora Clarice. En la última página de la primera parte del libro, se informa que Clarice lleva un diario desde hace 4 años. Desde el inicio de la segunda parte, accedemos a la lectura de ese diario que inicia el 29 de mayo y termina el 9 de septiembre. Podemos preguntarnos, ¿por qué el recurso del diario? ¿Por qué mostrar al lector sus más íntimos pensamientos?
Es como desnudar el alma en público y además dejar para siempre ese registro impreso. Los que escribimos literatura sabemos que nuestro oficio es solitario, pero por otro lado, cuando el escritor termina su obra, la comparte socialmente, con su comunidad, ya sea la intelectual o la ciudadana en general, y hasta en algunos casos viaja a otros países donde la entrevistan, agasajan, etc. Y todo gira en torno a ese hecho literario, a esa obra que escribió en soledad, enfrentándose a sus más variados estados del ser. El creador literario se debate entonces entre un estado íntimo y otro público, pero en este caso, la novela permite el acceso directo a esa intimidad. Usar el recurso del diario es una invitación del escritor a su mundo interno, tal vez para no sentirse sola, tal vez para que entendamos un poco más el oficio de la filosofía de la escritora latinoamericana hoy día. En la segunda parte de la novela, el lenguaje, al mismo tiempo que se vuelve más intelectual, filosófico, más teórico con respecto al ejercicio de la escritura, también lo es en cuanto a su expresión emotiva y confesional. Nos es revelada la técnica, el arte de escribir una novela y todo aquello imprevisible que experimenta la escritora en el proceso. La narradora nos muestra su búsqueda como ser creador a lo largo del diario. Es abundante en cultura literaria, citas de diarios de escritores, historia universal, reflexiones filosóficas, además de experiencias muy íntimas y personales, por ejemplo, su parto. Comenta que su abuela escribía poemas, habla de su amigo escritor llamado P, su vecina de arriba, Wanda, el amigo de su amigo llamado Jacinto, quien era jockey y medium. Ella escribe todo, sus encuentros con la gente, sus observaciones y reflexiones, sus angustias, sueños y pesadillas, sus insomnios, paseos por el vecindario, viajes. Todo es materia para la creación y su diario es el receptáculo perfecto, al igual que para otros escritores de la literatura universal. Hay reflexiones sobre los conceptos de belleza, verdad, arte, vida, poesía, felicidad, entre otros. Ahora bien, también podemos preguntar, ¿por qué se nos muestra citas de los diarios de otros escritores? Tal vez también sea para no sentirse sola en este oficio, para encontrar lugares comunes con los demás escritores y que ayuden a esclarecer el camino propio. Los diarios de estos grandes escritores como grandes amigos con los que establecer diálogos en el mundo de las ideas. Si revisamos las características de la novela lírica nombradas en el libro Las voces de la novela de Oscar Taca, observamos que muchas de ellas están en lluvia. Está presente a lo largo de la obra el monólogo interior, la confidencia, el desplazamiento de la acción a la reflexión, la acumulación de experiencias sensoriales, la corriente de la conciencia, la intensidad de la expresión, y si nos preguntamos acerca de la fragmentación o la ruptura de la continuidad, podemos afirmar que este aspecto se encuentra plasmado en la estructura de la obra, no en su eje temático. En la segunda parte, con fecha 4 de julio, la narradora reflexiona en su diario, cito: encuentro fascinante la posibilidad de ir creando armazones cada vez más amplios, la posibilidad de sincronizar a través de un hecho único hombres de tradiciones, culturas y geografías diferentes, de urdir historias con las que poder ensartar una mayor porción de hilos a fin de extraer jugo y sustancia incluso a las vidas más corrientes. Las vidas pueden ser cortas, pero en la desenfrenada libertad del género está la posibilidad de estirarlas. Fin de la cita. En la narrativa venezolana actual, hemos leído varias novelas que guardan un elemento común o hilo conductor, y es la reflexión sobre la creación de literaria, dando cuenta de sus procedimientos. En Historia de una segunda vez, de Federico Vegas, el protagonista se pregunta cómo definir la fortaleza de un arte que se ocupa de preservar nuestra fragilidad. Escribir es tomar la decisión de presentarnos sin estar presentes. En Corrector de estilo, de Milton Quero Arévalo, una novela humorística donde se describen las aventuras del círculo de la testosterona literaria y cómo el protagonista asume la corrección y reescritura de un texto ajeno. En La expulsión de Paraíso, de Ricardo Azuaje, se muestra la escritura desde la otredad, y en Cadáver exquisito, de Norberto José Olivar, se narra la vida de un escritor surrealista venezolano, Esno Rivera. Volviendo a Lluvia, en la construcción de su texto, la protagonista es víctima de la frustración al no conseguir imprimir en sus páginas, cito, aquel contrastado equilibrio, aquel estilo traspuesto en consonancia con la libre movilidad de la vida. Fin de la cita. Ella corrige y corrige, pero no logra alcanzar su meta. Y en la primera parte se narra este momento, cito:
Algo andaba mal, y ese algo eran ella y sus frágiles descompensadas cuartillas finales, con apenas 2, a lo sumo 3, elocuciones de verdad y eufonía. Siempre estaba cambiando de parecer respecto a lo que escribía. Fin de la cita. La escritura como el intento de poner en orden el caos interno. Todo lo observado, sentido, leído, analizado, recordado, soñado. Colocar en el papel el discurso interior es un acto de orden consolador y salvador. En la segunda parte de la novela, el día 30 de junio, a propósito de la lectura de Fedro de Platón, la escritora reflexiona, cito, el proceso del lenguaje escrito es más reflexivo y amplio. Las palabras hay que rumiarlas, decantarlas, suplantarlas, alisarlas, ubicarlas e intencionarlas adecuadamente en beneficio de la progresión del periodo en el que se gesta el pensamiento. El lenguaje escrito tiene que ver más con las profundas modificaciones que derivan de la necesidad de poner a punto la realización de una meta que de la necesidad de expresarse. Para expresarse basta el grito. Fin de la cita. En el diario de fecha 4 de agosto, luego de leer una carta de Flaubert a Turgeniev, anota, el escritor como el santo aislado y asilado quiere ganar la torre que lo conducirá al cielo antes de que ésta se derrumbe bajo una avalancha de mierda. La escritura como la búsqueda de ascensión, de sublimación, de todo lo mundano que se gasta, descompone y perece. En cambio, la torre, que es el oficio literario, mantiene al escritor vinculado a lo elevado. Es así como la narradora protagonista hace hincapié en esta dualidad platónica de arriba a abajo. El piso de arriba de su casa es el lugar de las ideas y el piso de abajo es donde ella desarrolla lo necesario para la supervivencia del cuerpo. Está en la cocina, las áreas comunes con los demás personajes. El piso de arriba como el lugar de la introspección y el silencio necesario para la creación filosófica y narrativa. Maravilloso e inagotable mundo de la creación artística, la luz que brinda el pensamiento nos muestra el camino en la indagación de lo que somos. Lluvia, extraordinariamente escrita por Victoria de Stefano, nos devela su oficio literario y filosófico y es un regalo único e inspirador para todos aquellos que vivimos y amamos la literatura. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Vamos a dejar las preguntas, comentarios, participaciones para el final de las 3 ponencias que tenemos preparadas. A continuación nos acompaña Javier Ignacio Alarcón Barroso, quien seguramente estará trasnochado porque él está conectado desde España, y su participación es un artículo que publicó con el título La autoficción especular como juego ficcional en lluvia, de Victoria de Stefano, un juego de espejos, por Javier Ignacio Alarcón Barroso. Bueno, te escuchamos, Nacho. Hola, gracias. Bueno, primero que soy Bermejo, Marroso, no es mi apellido, no sé cómo llegamos a Marroso, de alguna manera, pero no pasa nada. Lo primero, agradecer por la invitación que me hicieron a venir acá, más que siento que es tan cercano a Victoria, que mi experiencia con Victoria de Stefano ha sido muy de lector, ¿no? Además de una forma muy particular. Han citado a Carlos Sandoval en la primera ponencia y yo llegué a Victoria de Stefano nuevamente por él. Describí mi experiencia como lector en un artículo de homenaje recientemente en la revista Contrapunto de Alcalá de Henares y hablo de eso, de cómo llegué a ella por mi tesis y mi trabajo que fue sobre autoficción especular en Venezuela, que vino en un libro. Entonces, es un poco irónico porque el artículo por el que me contactan es, de hecho, el punto, no final, pero el último punto de una investigación que lleva conmigo ya en este punto 8 años. O sea, yo comencé con mi tesis en 2015 y ahora estoy haciendo un postdoctorado en otras áreas, pero obviamente sigo trabajando las cosas que ya trabajé previamente. Y una de las cosas que yo tengo como lector con Victoria de Stefano, bueno, también quiero agradecer por cierto a Gladys, que no solamente me doy cuenta que coincidimos muchísimo en nuestra línea de investigación, así que, sino también porque me ahorran muchas explicaciones en mi propia ponencia, gracias a que, no solo a que hablamos de la misma novela, que ya era bien sabido, sino porque de hecho decimos, o sea, me ahorra explicaciones sobre la novela. Entonces, yendo un poco más a la exposición per se, una de las cosas que me llama más la atención o que más me hizo conectar con Victoria de Stefano
fue el hecho de que ella estudió filosofía, aunque acabó un poco más dedicada al arte y la literatura, lo cual es un camino que es muy distinto, pero también he vivido yo. Yo me licencié en filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello, y he acabado trabajando en mi máster y en mi doctorado de literatura, y ahora mi especialidad es literatura. Es casi lo único que trabajo desde la ficción y desde la academia. Y me llama mucho la atención porque de hecho eso me hizo a mí ver en Lluvia, y es como quizá quisiera empezar por ahí, una estructura que refleja y subvierte el banquete de Platón. Esto fue una lectura quizás demasiado caprichosa que yo tuve en mi momento cuando estaba leyéndolo durante el doctorado, leyendo la novela durante el doctorado, pero de hecho hay muchas analogías. Victoria habla de la creación literaria como crear hijos, y hace una analogía, algo que también hace Platón, si bien Platón lo hace rechazando a los hijos de carne y quedándose con los hijos del espíritu. Pero sí me pareció más interesante, y quizás es donde más conecté con la novela de Victoria, con Lluvia, en cómo ella se afinca más en ir al camino inverso. Si Platón nos invita, o más bien Diotima, ¿no? Hablando con Sócrates en el banquete, nos invita a superar la diversidad y la mundaneidad para alcanzar lo absoluto, lo único, en el mundo de las ideas, la belleza, la verdad, etcétera, ¿no? Es el fin del amor y la belleza, y sería el fin del arte si leemos el banquete como un texto sobre estética. Victoria Estefano nos dice lo contrario, nos dice que el mundo es lo mundano, son las sombras, dice de alguna manera, y por supuesto yo me fijé en ese término caprichosamente, en lo de las sombras. Pero es mucho más interesante porque de hecho la estructura misma es al revés. Si leemos la Victoria de Estefano, comienza ampliando y amplificando un instante, que además es un trueno, que nuevamente ahí fue donde vi la conexión con el banquete, cuando el aprendiz del filósofo ve la belleza es como un trueno, dice una de las muchas traducciones que tiene el banquete. Y el comienzo de Lluvia es la escritora mirando un trueno, y hay como 4 páginas dedicadas a ese único instante. Pero automáticamente el tiempo empieza a avanzar más rápido, y el resto de la primera parte es es una tarde completa. Pero después cuando pasamos a la segunda parte, como muy bien explicó Gladys, es un diario, lo cual se extiende durante un periodo de tiempo mucho más amplio. Entonces temporalmente comenzamos en un instante que se extiende por 4 o 5 páginas, dependiendo de la edición, y acabamos por casi, no me acuerdo cuántos meses exactamente, en la otra mitad del libro, ¿no? Y también espacialmente, de nuevo, comenzamos en la habitación de la escritora, que ya no me tengo que detener a explicar todo lo que eso simboliza en la novela, gracias a Gladys nuevamente. Y en el diario ella visita a sus amigos, pasea por Caracas, hay un montón. Entonces espacialmente también hay una expansión. Entonces si el banquete nos invita a ir de la diversidad hacia lo único y hacia lo metafísico, pareciera que la novela Lluvia va hacia el camino contrario. Comenzamos en el instante y en lo más unitario, y se va diversificando. Y hay una relación entre la escritura y ese punto. Y para mí ese fue el comienzo de la lectura analítica, digámoslo así, porque leerla la leí tantas veces ya, recientemente para preparar esto, pero fue el comienzo de la lectura analítica. O sea, para mí, y quizás esto es muy personal, pero Lluvia es una novela sobre la creación literaria. Bueno, no creo que sea personal, creo que está fundado en un análisis y se puede mostrar en otras cosas que van a decir aquí, y que se han dicho ya. Es una novela sobre la creación artística. Y aquí es donde me parece más interesante, y aquí es donde yo he conseguido que eventualmente deviene... ¿Cómo? No sé si... Bueno, continúo para no agotar mi tiempo de lectura. Aquí es donde encontré lo que pongo eventualmente en este artículo sobre el juego, ¿no? Sobre lo lúdico de la literatura. Yuri Lotman tiene un texto maravilloso que se llama Estructura del texto artístico, que creo que es algo base en cualquier análisis del arte y la literatura, a menos quizás yo tiendo a cierto estructuralismo, no sé. Pero ahí él habla mucho de una comparación entre lo que es el juego y la literatura. Y él habla mucho del niño, ¿no? Voy a leer brevemente un texto de Lotman, un fragmento de este texto. La literatura imita la realidad, crea de su material, sistémico por su propia esencia, un modelo de extrasistemicidad. Para parecer contingente, un elemento del texto artístico debe pertenecer por lo menos a 2 sistemas, hallarse en su intersección, lo que desde el punto de vista de una estructura sea en el sistémico aparecerá como contingente desde el punto de vista
de la otra. El arte en general y la literatura sobre todo tiene esta posibilidad de dialogar con dos sistemas, ¿no? Y esto es lo que él eventualmente viene en la idea del juego y de lo lúdico. Él dice que el arte es como un juego de un niño. El niño se toma el juego en serio, pero al mismo tiempo sabe que es un juego. No sé si tiene sentido para todos los que me están escuchando, pero yo creo que todos fuimos niños y sabemos lo que significa. El niño se toma absolutamente, se compromete absolutamente con su juego, sus reglas, y no es que se lo tome en serio, no es que crea que sea verdad lo que está jugando. Y la literatura nos propone eso. Y yo siento que la novela de Victoria de Stefano es un excelente ejemplo de esa relación de la literatura con la realidad, ¿no? Visto de una forma muy ingenua es decir que nosotros lloramos cuando muere un personaje de la literatura. Nos lo tomamos en serio aunque sabemos que es ficción. En el caso de la novela de Stefano, ella no solamente escenifica este proceso, sino que lo pone en relación con él, la creación artística en sí misma. Y nos obliga a nosotros, como lectores, a participar de ese juego. Me explico brevemente, y me aprovecho nuevamente lo que ya dijo Gladys. Cuando comenzamos a leer la segunda parte de la novela, descubrimos que... Estoy revisando, ¿no? Descubrimos que el texto, que el nombre de la protagonista de la primera parte de la novela es una máscara de la escritora que escribe el diario. Lo cual ya automáticamente implica que sabemos que el nombre que está en la primera parte no es real. ¿Me explico? Y eso genera una suerte de... Sabemos que hay un elemento, al menos en la máscara, ficcional en esa primera parte. Sin embargo, es paradójico, porque cuando leemos la primera parte, y disculpen que vaya en este orden, pero creo que es más fácil explicarlo así, vemos dos cosas. Primero, la protagonista de la primera parte va a escribir un texto que los títulos tentativos son Aguacero y Lluvia, por lo que sabemos que el personaje de la primera parte es, de hecho, o se sugiere que es la escritora de la novela que estamos leyendo. Y efectivamente, cuando acaba la primera parte, ella sugiere, voy a escribir algo con lo que ha pasado aquí. No es hasta que llegamos a la segunda parte que sabemos que ese nombre es una máscara y que por lo tanto algunos elementos por lo menos de esa primera sección son ficcionales, ¿no? Es muy peculiar porque entonces eso significaría que la primera parte de la novela es una metaficción, una ficción escrita por el personaje de la segunda parte de la novela que de nuevo podemos relacionar con la escritora. Hay un juego como circular, ¿no? Estamos constantemente pateando las paradojas. Quienes creen ficción o quienes se han dedicado a escribir alguna vez saben cuánto de esto tiene que ver con nosotros mismos y con la forma en que nos relacionamos con la literatura. La forma en que constantemente estamos cruzando límites entre lo que no estamos seguros si es ficción, lo que sabemos conscientemente que es ficción y lo que realmente no creemos que es real. Y sabemos que esos límites son paradójicos y son confusos y nos interpelan constantemente. Lo que yo sentí y lo que yo propongo en este artículo por el que me contactaron para esta ponencia, era que de alguna manera Victoria Stefano nos está invitando a participar de ese proceso con ella. Quizás decir Victoria, esto quizás sale de mí, el lector estructuralista de mi tesis, estoy abandonando un poco más la parte personal. Decir que es Victoria es decir demasiado, es complicado desde el punto de vista de un lector, y sobre todo un lector analítico. Pero ciertamente el texto nos propone esta idea de que la realidad y la ficción están en un constante juego en el que nunca podemos saber cuál de los dos niveles es realmente el real y cuál es el ficticio, cuál es la metaficción, hasta qué punto la metaficción invade la ficción, me estoy metiendo demasiada teoría quizá, la metaficción en la diégesis y la diégesis desborda hacia lo que es real, así que necesitamos fuera del texto, lo extratextual. Y es en ese juego que nos vemos involucrados en Lluvia. Yo leí Lluvia en un periodo de mi tiempo, yo estaba en ese momento haciendo una estancia en Estados Unidos y la habré leído unas 10 veces, tranquilamente, tratando de deducirlo. Fue de las lecturas que más me costó, porque cuando la lees, en un primer momento lo que captas es la belleza del lenguaje, captas la perfección de la prosa, la agilidad, la densidad maravillosa, pero cuando intentas descifrarlo, no solo los símbolos, que son una estructura en sí mismo, sino la estructura de la novela, te das cuenta de que es tan compleja, que es dinámica. Cuando Linda Hodgson habla de metaficción, habla de cómo se nos involucra a los lectores en la creación artística. Y lo cierto es que una novela como Lluvia, que nos mete tanto en ese problema de las realidades de ficción, de las relaciones entre realidad y ficción, y en la creación artística per se, algo que
como bien señaló Gladys, había hecho en el lugar del escritor, nos obliga a participar de eso y entender que es un juego. Un juego, como decía antes, absolutamente serio. Si queremos ir un poco más a teoría, hay un escritor que es Robert Detweiler, que habla mucho sobre la ficción como juego. Y él explica que hay dos tipos de ficción, que sí, toda ficción es técnicamente un juego porque nos proponen lo que yo dije al iniciar. Pero hay otro tipo de ficción, que es la metaficción, que nos obliga a hacer un juego más participativo, porque es un juego que interpela al lector. Nosotros no leemos a Vittorio de Stefano como leemos a mucha ficción como meros receptores. Leemos a Vittorio de Stefano de forma activa. Estamos obligados a participar en ese juego. Y en Lluvia esto es particularmente cierto y, si me preguntan a mí, es especial. A mí me parece una novela maravillosa. Y es en este sentido que introduce un concepto que es el que yo más he trabajado en investigación, que es el de autoficción especular. La autoficción es un embrollo raro en el que hay mucha moda literaria y que a veces es un poco fastidioso por eso, pero que si te metes en la teoría te das cuenta de lo interesante que es. La autoficción especular fue propuesta por un francés que es Vincent Colonna, alumno de Gerard Genet, la primera persona que escribió una tesis sobre autoficción, y él dice que en la autoficción especular no es necesario que haya elementos autobiográficos, sino que a través de los elementos metaficcionales, él habla de la metalepsis y la mise en abîme, ahora me detengo un poco en eso, se quiebran las barreras de la ficción y se crea un espejo del autor dentro de la obra. Y yo como lector, que nunca tuve una relación personal, y lo pongo por cierto en mi texto homenaje de contrapunto con Victoria, yo nunca la conocí, me hubiera encantado. Pero lo que yo veía ahí era eso, un espejo de la figura de autor. Yo quizás no sabía quién era Victoria Stefano como persona, pero claramente ella como escritora o su figura autorial estaba ahí guiñándonos el ojo constantemente, diciéndonos como qué significa escribir y obligándonos a nosotros a pensar al respecto. Y es que están esos dos elementos, ¿no? La metalepsis es el nombre que damos al momento en el cual se transgreden los límites de la ficción, en los cuales un personaje empieza a hablar con el lector, por ejemplo, o el mismo narrador. Esto lo hemos visto mucho en cine últimamente, pero existe en la literatura desde muchísimo antes, por supuesto. Y la mise en abîme es lo que hace, por ejemplo, Hamlet. Es cuando hay una ficción dentro de la ficción que reproduce intradigéticamente lo que ocurre en la diégesis, ¿no? En Hamlet hay una obra de teatro al final que reproduce la trama de Hamlet. Y en Lluvia esto pasa de una forma muy particular. Tenemos una escritora que escribe la obra que estamos leyendo, que al mismo tiempo dentro de esa obra se escribe la obra que estamos leyendo. La novela está constantemente sugerida dentro de la novela. Es una visión un poco compleja, un poco sutil. Si algo tenía la obra de Victoria Stefano era la capacidad de construir símbolos de forma sutil y era parte de su elegancia. Se habló no mucho de la elegancia de ella antes, y yo creo que no es solamente ella como persona, su literatura es increíble. Ella está genial. Finalmente, cuando ya estoy en mi tesis y está en mi libro, si lo quieren consultar, escríbame porque es un libro un poco difícil de encontrar porque ediciones académicas son complicadas. Pero, yo cito Adler. Robert Adler, que fue uno de los principales trabajadores de la metaficción de Estados Unidos en los 70, habla sobre todo de la metaficción desde un punto de vista más amplio. Y él habla de Joyce y de la literatura del principio del siglo XX, que quiso rechazar el realismo del siglo XIX, aseverando la idea de que toda realidad está atravesada por la conciencia y construida por la conciencia. Y toda realidad es cierta medida ficción porque está construida por nuestra conciencia. Y la forma de reflejar esto es en una metaficción sutil, como la que podemos ver en el Ulises de Joyce, pero también en Virginia Woolf. Grandísima influencia para Victoria Stefano, si entiendo bien su literatura, me puede ver de esa manera. Y yo creo que eso es lo que tenía buena parte de la metaficción de Victoria Stefano y de la autoficción. Nos obliga a recordar no solamente que la literatura es creación y que nos relacionamos con la literatura, quienes la creamos y quienes la leemos, como ficción que nos habla de la realidad y que nos lee los límites de la ficción en sí mismo, sino que nuestra relación con la realidad misma es un juego en el cual estamos constantemente construyendo sentido. Un sentido que queremos creer, como el niño que quiere creer en el juego, pero que simultáneamente tenemos una conciencia permanente de que no es absoluto, de que está en constante dinamismo. Y creo que eso es lo que más me quedó a mí de esa lectura, y es por eso cierro diciendo que es interesante leer El lugar del escritor y Lluvia, porque son cosas análogas, son una trama similar, reflexionan sobre el lugar del escritor, me aprovecho de la frase, y parecen ir a puntos similares y terminan diciendo cosas muy distintas, porque cada lectura de la realidad
de la ficción y de la escritura es nueva cuando vienen de personas que son reflexivas, como probablemente lo fue Victoria de Stefano. Y muchas gracias. No sé si me excedí, espero que no. Y te excediste, te voy a cobrar en euros. Gracias, Luis Alfredo. Hermosa exposición que nos hace ver una perspectiva de la obra y de alguna manera complementa lo que nos había comentado Gladys. A continuación, tenía prevista la ponencia del profesor Luis Alfredo Álvarez Allesterán. Este sí lo escribí bien, porque lo que pasa es que escribo a mano y después ni yo me entiendo. Y no lo veo en la lista de los que participan en la reunión. Entonces, lo que vamos a hacer, que ya se los había comentado en el correo, es que le vamos a dar la oportunidad a la siguiente participante, que es Alicia Jiménez, y ella va a tener una lectura de fragmentos de la novela Paleografías con comentarios sobre su lectura personal de esa obra. Y mientras tanto, esperamos entonces que el profesor Luis pueda incorporarse en algún momento, y si no, ya damos espacio a las participaciones de los que están ahí pendientes, que quieren hablar de su experiencia con Victoria y con su obra. Te escuchamos, Alicia. Alicia, ya puedes participar. Ay, mi conexión a internet no está muy bien, Muy parece. bien, te escuchamos, Alicia, te escuchamos. ¿Podré empezar ya a hablar? ¿Me están oyendo? Te escuchamos, muy bien, Alicia. Bueno, buenas noches. Me toca intervenir en este homenaje a la recientemente fallecida escritora venezolana Victoria de Stefano, no en calidad de experta, sino simplemente como lectora y admiradora de su obra. Debo confesar que tampoco soy su lectora de toda la vida y que aún no he leído toda su obra. Pero sí que mi entusiasmo por su escritura es genuino, y que si no he leído todo es porque no se consiguen los libros en digital y la oferta en las pocas librerías que hay en mi ciudad no es mucha. Mejor dicho, solo se consiguen entre los que venden libros usados, que tampoco son muchos. Empecé a conocer a Victoria gracias a la difusión que le ha dado Egnodio Quintero, quien cuenta haber sido su amigo y admirador de su modo de escribir desde hace 30 años. Hoy me estoy dando un banquete con las intervenciones de quienes me precedieron. Y ojalá el profesor que falta pueda intervenir y termine enterando de muchas cosas que yo no sabía. Bueno, soy persona muy emotiva y acostumbrada a la contemplación. Las cosas bellas me conmueven y me emocionan. Puedo extasiarme ante la belleza de la naturaleza, la creación de Dios como yo la concibo, y puedo llenarme de gozo con un paisaje hermoso, con un crepúsculo o con un amanecer, o ante la sencilla belleza de una pequeña flor o de un ave silvestre. Cuando se trata de literatura, sobre todo me conmueve la poesía. Pero aunque he leído narrativa desde niña y me entretiene mucho el hacerlo, sobre todo cuando hay una buena prosa y una historia interesante, no suelo sentir la emoción que siento al leer poesía. Pero leer la prosa de Victoria de Stefano es otra cosa. Es como deleitarme en la contemplación de una noche estrellada. El discurso es literariamente virtuoso, magnífico, diría yo. La armonía lexicológica es delicada y sinuosa. La escritora es una señora del lenguaje y ofrece un norte filosófico que la define positivamente. Y un derroche de psicología, analizando y describiendo
la personalidad, las emociones, los sentimientos, los traumas de sus personajes. Cuando la leemos es como estar en un sueño, pero no hay despertar ante el sueño iluso del sentido común, sino sueño agradable del verbo magistralmente combinado. Eso siento cuando leo a Victoria de Stefano. Quiero referirme al libro que recientemente leí de esta autora. Se trata de Paleografía, trazos oscuros sobre líneas borrosas. Una novela con título y subtítulo, aunque ninguno de los dos aclara mayor cosa de lo que vamos a encontrar al leer el libro. Es una edición de la editorial Alfaguara. Es la historia de un pintor que cae en una depresión porque pierde la inspiración y ya no es capaz de pintar nada. Un argumento como cualquier otro, con el cual se puede escribir una gran novela o un texto mediocre. Pero Victoria siempre logra algo grande. La mayoría de los lectores que han leído o intentado leer sus obras dicen que es una escritora que no se puede leer de corrido, que hay que leerla poco a poco, leer unas páginas y esperar hasta digerir lo leído para continuar. Otros me han dicho que leerla es difícil, que es una especie de Virginia Woolf latinoamericana a quien resulta complicado leer y que la tienen pendiente. Como soy una simple lectora y no tengo obligación de leer a nadie, no suelo tener nada pendiente. Leo cuando la lectura me parece interesante y contribuye a mi disfrute personal. Y la lectura de Paleografías me resultó por demás interesante y disfruté leyéndola. Acompañé a Augusto, el protagonista, en su depresión, en sus ansiedades, en sus traumas, en su despecho, pero también con él contemplé obras de artes de la pintura universal y disfruté oyendo la música de los grandes compositores y amé a su maravilloso amigo Antonio el Granadino. Me asombró en este libro la erudición de Victoria, que diserta con singular propiedad sobre todo tipo de temas, desde las enfermedades neurológicas, pasando por la pintura, la música, la geografía, la meteorología, la botánica, la zoología, o los escritos de los místicos de todas las religiones. Su erudición también es manifiesta en la riqueza de su lenguaje, en el uso de palabras muy poco comunes, que me hizo en varias ocasiones tener que recurrir al diccionario para conocer su significado. También admiré el lirismo de su prosa, el uso de metáforas y comparaciones inusuales que contribuyen a su disfrute. Paleografías termina siendo una historia de amor, inusual como todo lo que ella escribe. Y oí decir que es la única historia de amor que ella escribió. Los invito a leerla, no se arrepentirán. Voy a leer dos fragmentos de Paleografía. Si les parece que es mucho, pues leeré uno solo. El primero es el primer párrafo de este libro. Después de meses y meses de ansiedad y postración que no podía sino atribuir al desgaste provocado por los trabajos a los que en la casi total prescindencia de su vida emocional y afectiva se había dedicado por años, salvo dos intempestivas rachas creativas, con tal furor y abundancia de inventiva, con tal desbordar de emociones y arrebatos de energías, que él mismo aún no salía de su asombro. La primera entre junio y octubre del 94, y la segunda, un maravilloso y sostenido Satori, a finales del 97. Cuando con todas las fibras del cuerpo, la mente, la psique, el alma o como se quiera, pintaba hasta 3 cuadros de gran formato al mismo tiempo, oyendo sin parar a Mozart y a Beethoven, como le había contado Bogos, su amigo y mentor de juventud,
que lo había estado haciendo el gran Rocco al final de su última y cada vez más intensa década de su vida. Y por cuenta propia, los poemas sinfónicos de Franz Liszt, mucho Mendelssohn, Bartholdy y el concierto para 2 violines en re menor de Bach. O cómo a impulsos de una súbita inspiración se había encontrado haciéndolo el genio fogoso y pronto de Monet, saltando pincel en mano de un caballete a otro a fin de orquestar el devenir en progreso del paso de la luz sobre el paisaje, y que ya cercanos a lo que debía considerar su culminación, habían acabado por hundirlo en una ominosa sensación de futilidad y desgana, una manera atenuada de nombrar el pesar y el desconcierto lindante en la aversión física que le producían. Augusto ya no pudo negarse a la evidencia de que había llegado a un punto de no retorno. Aquí este primer párrafo. ¿Puedo leer el otro? Sí, Alicia, sí, puedes leer el siguiente. Ajá, en la página 236 de Paleografía leo. Ya no sentía deseos de pintar. La pintura no me solicitaba fondo, solo dibujaba motivos, instantáneas, manchas de solución rápida, por las que seguir avanzando en el viaje de vuelta de mi real e incoercible dolor. El movimiento ciego y maquinal de mi mano, pero no tan ciego ni tan maquinal, porque algo de control mantenía apretando los labios, entrecerrando los párpados. Dibujaba escombros, ruinas, fragmentos desvaídos de visiones. Bebía por salirle al paso a mi ansiedad, a mi desolación. No siendo un bebedor, me bastaban unos pocos tragos para alcanzar el nivel de borrachera por el que apostaba que me hundiría cabeza abajo en el gran desaguadero del olvido. A la mañana siguiente, el que me emergía del sueño era algo menos que una larva, un gusano, un siempre retorcido, un perro apaleado y replegado sobre sí mismo. Alguien que al tan solo despertar ya no desea sino estar bien bebido para incrustarse de nuevo en la cuneta. Había llegado a ser tan descuidado con mi persona que a veces parecía un indigente. Caído en la incuria me daba asco de mí mismo. Se trataba de un derrumbe sentimental, de un derrumbe vocacional, de un derrumbe del pavonearse de mi amor propio herido. Tampoco había valido yo para ella. 3 crisis en una. Estaba viviendo las horas más bajas de mi existencia. Llegó, pasó la primavera, el verano, el otoño, los meses de lluvia y niebla. Una mañana salí arrastrando los pies a algún lugar tranquilo. Colina arriba, las calles estaban en flor. Los pájaros piaban entre el verdor de los árboles. Se oían los trinos de los gorriones y currucas convalidando sin griteríos ni disonancias el renuevo de la naturaleza. Recuerdo lo que decía un filósofo alemán, que nadie disfruta tanto de sí mismo como quien está en proceso de curación. He ahí que de pronto me dio por dejarme crecer la barba y escribir poesía. Visitaba viejas librerías, compraba los libros de los que iba descubriendo como mis poemas del alma. Me sentaba en las plazas, en las lomas de la bahía, pensando en mis poemas. Volví a casa, sacaba papel y lápiz y así como me venían, escribía mis poemas. Bueno, espero que hayan disfrutado de la maravillosa prosa de Victoria de Stefano en estos fragmentos que les he leído. Y a quienes no la conocen, los motivo a leerla. Cuando terminemos la reunión, si salen y miran el cielo de su ciudad y hay una estrellita por ahí, mírenla, háganle un guiño, seguramente es Victoria que nos estará dando las gracias por haberla recordado. Buenas noches. Gracias, Alicia, porque como lectora has degustado de su obra y a través de su obra te has acercado a ella como persona. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación cuando te la hice hace tiempo. Quería comentarles que cuando pensé en este homenaje, pensé en un grupo de amigas leyendo la obra, comentando, haciéndonos preguntas,
Y después dije, bueno, ¿qué tal si invito a quienes han hecho una aproximación crítica a su obra? Y entonces de ahí surgieron estos 3 ponentes que muy alegremente aceptaron participar. Lamento que el profesor Luis Alfredo Álvarez del Pedagógico de Caracas no haya podido asistir. Voy a dejar entonces el espacio para que ustedes pregunten, comenten, si quieren decir algo de alguna obra comentar algún fragmento de alguna obra que han leído, lo que ustedes quieran decir, tienen ustedes este espacio para que su voz se escuche. Voy a dejar con ustedes a la directora de la Fundación Cultural Bordes, Fania Castillo, que ella va a moderar este espacio. Bueno, creo que somos pocos y el espacio está muy agradable, muy íntimo y no creo que tengamos que tener tanta formalidad para levantar la mano, pero si quieren levantar la mano, pues la levantan, el que quiera hablar. Yo en principio agradezco a todos los que están aquí con nosotros. Agradezco especialmente a Alicia porque me emocionó mucho su participación como lectora. Creo que eso pues es muy valioso para mí, no lo comenté al principio, pero yo me dedico a la psicoterapia, es mi oficio, entonces, pues realmente la escritura de Victoria para mí es muy especial y siento que sí, que está muy conectada con lo psicológico y con ese proceso de curación y de autoconocimiento a través del descubrimiento de lo cotidiano, ¿no? Lo extraordinario en lo cotidiano. Y que a mí me toca muy de cerca. No he leído paleografías, lamentablemente, ciertamente no es fácil de conseguir la obra de ella, pero Lluvia, El lugar del escritor, son libros que tengo, bueno, que son especiales para mí, que me han tocado mucho y siento que bueno, me gustó mucho sobre todo el comentario que hiciste de que como lectora por afición, pues no tienes nada pendiente. Yo pues también puedo decir eso, afortunadamente, que yo leo lo que me gusta y lo que me conecta afectivamente y, y pues que no siento ninguna obligación, ¿no? Y que pues digamos lo oculta que pueda ser Victoria y que se expresa por supuesto en ese dominio que tiene del lenguaje, en la elegancia y en todas las referencias y alusiones que hace, no se siente como una erudición académica jamás, no se siente como algo seco nunca, siempre es algo muy cercano, siempre es algo muy natural. Creo que por eso siento que aunque sea ficción, y su trabajo tiende a ir así, ¿no? Entre el juego de la ficción, como comentaba el amigo, pero la autoficción siempre está allí, y uno siente eso, que está en contacto con un ser humano que se está descubriendo y descubriendo el mundo a través de ese proceso de articular, de hacer eso tan difícil que va más allá del grito, ¿no? Que cualquiera grita, como decía la cita, todos podemos gritar, pero hacer ese esfuerzo de articular, de hacer conciencia de mi proceso de encontrarme con el mundo y reflexionar sobre ello y compartirlo de una manera tan elegante y tan delicada y tan íntima, pues creo que pocos seres especiales lo logran hacer y yo agradezco mucho que haya existido Victoria y que siga existiendo entre nosotros a través de su obra. Entonces, bueno, ya me comí mucho con la primera intervención, pero les dejo ahora a los demás lo que quieran comentar, los presentes. No es nada de eruditos ni de clases, sino lo que quieran comentar. ¿No?
bueno, somos libres de callar también, ¿no? Yo no lo veía. Ahora sí. Yo quisiera, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Porque el micrófono no es muy bueno, por eso no. La escuchamos. Bueno, yo fui alumna de Victoria y luego colega en la Escuela de Arte, estudiante de filosofía. Y entré en el camino de la estética a través de Victoria. Y bueno, me parece un encuentro muy emotivo, muy hermoso. Y bueno, yo los invito también a los que no hayan leído Historias de la Marcha a Pie. Creo que es la novela más estructurada de Victoria. Para mí es una de las que más me ha interesado, ¿no? Aparte del lugar del escritor que muchos ya lo han mencionado. Bueno, estoy muy agradecida, me gustó mucho este encuentro, poder recordarla y bueno, ojalá se repitan estos encuentros. Buenas noches. Bueno, es la invitación para compartir su obra. Todo el que tenga amigos que tengan algún ejemplar, que sepan que publiquen, quién lo puede vender o intercambiar. Esa es una forma, ¿no? Hacer club de lectura, círculos de compartir, por ejemplo, eso. Si aquí no se consigue paleografía, de repente, ¿dónde estará? Etcétera, ¿no? Ahí podemos ir haciendo esto. Este es el trabajo, ¿no? De los lectores amantes de una obra, amantes de un autor, de mantenerla viva, recordándola y compartiendo su obra. A través de eso, a través de la apreciación de su trabajo, sea en el estilo que tengamos, académico, afectivo, estético, como sea, ¿verdad? Como sea nuestro lugar de lector, es válido cualquiera, ¿no? Y pues de esa manera pues vamos a poder lograr que haya más lectores que la conozcan. Y a través de este tipo de encuentros, pues podremos lograr que también otras figuras de la literatura nuestra que están por ahí no tan conocidas, pues sean más divulgadas, ¿no? Para eso son estos espacios y por supuesto les agradecemos que nos hayan acompañado porque pues es un aporte para esa misión que son todas esas pequeñas misiones que valen la pena. Alicia, ¿quiere hablar? Sí, quería decirte que como vivimos en la misma ciudad y tengo el libro Paleografías, está a la orden. Ay, gracias, gracias. Que también las muchachas de Púrpura, del grupo Púrpura, tienen algunas de sus obras en la librería. Ah, qué bien, muchísimas gracias. Ajá. Y también quería decirles a todos los aquí presentes que vamos a tener para el próximo 22 de marzo, aniversario del nacimiento de la poeta venezolana y barinesa Enriqueta Arbelo Larriba, otro homenaje como este, en el que también voy a participar y podré hablar con más propiedad porque esa escritora sí que la conozco. Escribí una biografía sobre ella. Entonces, ojalá puedan acompañarnos todos los que están hoy y otras personas más. Mil gracias. Quería hacer un comentario. ¿Sí? Mi hermano y yo estuvimos la semana pasada revisando un poco las carpetas de mi mamá y conseguimos algunas novelas, así que alguna yo podría perfectamente compartirla con ustedes en formato, me imagino que es PDF, no sé si es móvil o algo por el estilo, pero yo estoy también de acuerdo en que la mejor forma de promocionar a un autor y de recordarlo es distribuyendo su obra, ¿no? Así que a mí en lo particular una de las obras que más me impactó fue Cabo de Vida.
no sé por qué, pero a mí es la que más me llama la atención. Pero yo tengo la tarea pendiente de releer todas las obras de mi mamá para ver si estoy equivocado o no, o sea, si es otra novela la que más me gusta. También Pedir demasiado me gustó mucho, me pareció que es la novela más sencilla, y pues, yo nunca vi que mucha gente la leyera o que le gustara, pero a mí me parece una novela es como la otra cara de la moneda de Cabo de Vida, ¿no? Aunque hay cosas comunes, pero hay una especie de alegría final que es muy emotiva y muy bonita, que me encantó, ¿no? Yo no soy académico, yo entiendo que la lengua es la principal herramienta que tiene el ser humano, a pesar de que Conrad dice algo al respecto, que no recuerdo en estos momentos, pero que es maravilloso, sobre cómo usamos mal el lenguaje como herramienta, ¿no? Pero sí, es nuestra principal herramienta junto con las manos. Y me encantaría poder tener esa sensibilidad para capturar las palabras que se van poniendo una detrás de otra y construyendo cosas hermosas. Yo pensaba que la literatura, la prosa era distinta a la poesía, lo entiendo así, pero de repente hace muy poco tiempo, justamente leyendo a mi mamá, me di cuenta, pero si esto es poesía. Y entonces ella en algún momento me dijo, pero es que cada día los géneros se van desmoronando y fusionando. Y sí, efectivamente la prosa puede ser poesía y viceversa, ¿no? Y hay párrafos que uno lee en la novela de vez en cuando, a pesar de que para mí es difícil también leerla, que son impactantes, que te dejan, pues, a mí que soy un animalito todavía, después de tantos años, muy impactado, sí, muy sensible. La verdad que te toca profundamente. Sí, ella es un gran ejemplo de cómo cada vez los géneros, pues bueno, se borran más, ¿no? Todos esos bordes, porque hay ensayo, poesía, narrativa, realmente diario. Realmente es una escritora muy contemporánea y que nos puede mostrar eso, el poder, ¿no?, del lenguaje y la flexibilidad que tiene, ¿no? Qué maravilla. Disculpa, me faltó que entonces voy a enviar, si tengo alguna copia, la voy a enviar a través de la fundación o de ya veré alguna de ustedes, yo enviaré entonces ese PDF, ¿les parece? Mil gracias, sí. ¿Nos puedes dar tu correo para comunicarnos contigo y pedirte las obras? ¿Cómo no? Ya va, es muy sencillo, es Rodrigo Duno, todo en minúscula, @gmail. Ajá. Rodrigo Duno @gmail.com. Gracias. Es tan fácil que no hace falta que lo escriba, todo en minúscula. Pero sí. Igual, pues bueno, nosotros también podemos distribuirlo, si lo recibimos, pues podemos distribuirlo a todos los interesados. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Es más práctico. Y no sé si también les parece bien a Rodrigo y a su hermano, yo puedo poner a la orden mi revista virtual, lp5.cl, que la vengo haciendo desde hace 19 años. Y bueno, yo tengo una sección que se llama Poesía para descargar, otra que se llama Narrativa para descargar, y son PDFs gratuitos, ¿no? De escritores actuales latinoamericanos, africanos, europeos del mundo. Entonces pongo a la orden ese sistema que sirve bastante bien, ¿no? La gente lo descarga, es gratis y es un servicio, digamos así, a la comunidad, ¿no? Entonces, cualquier cosita, pues estoy a la orden. Claro, me das tú también tu correo y yo con gusto lo veo con mi hermano. Exacto. Gracias. Sí, mi correo es mendia.gladys@gmail.com. También es súper fácil, así todo en minúscula, Okay. mendia.gladys. Ok. Estamos a la orden. Vale. Bueno, iremos gestionando todos esos detalles operativos entonces por email, por WhatsApp, para poder lograr todas esas cosas que nos propusimos hoy y seguir estudiando a Victoria y recordando.
Entonces, nosotros pues también ponemos, por supuesto, a la orden la revista de estudios culturales Bordes, el sitio web de la fundación, y mientras más redes de distribución tenga, pues mejor. Y pues, bueno, agradecerles a todos, agradecernos a todos por darnos esta oportunidad, este espacio, que son pocos, a veces los espacios de encuentro virtual que resultan ser de verdad tan reales, ¿no? Tan de conexión. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias a por ti. haber participado. Gracias. A ustedes.